Cocineras y cocineros del mundo, para hacer estas ricas berenjenas a la siciliana vamos a proceder de la siguiente manera. Para empezar necesitamos una cebolla. Esta cebolla la cortamos a trozos pequeñitos y la pasamos a un cazo con unas 4 cucharadas de aceite. Rectificamos de sal y dejamos cocer a fuego lento que se vaya dorando. Mientras se nos va dorando esta cebolla, vamos a trabajar las berenjenas. Aquí tenemos dos berenjenas que nos pesan unos 750 gramos. Las limpiamos bien y las cortamos a rodajas. El grosor aproximado es de un dedo. Y seguidamente estas rodajas las vamos a cortar a cubitos. Y una vez cortadas a cubitos, las pasamos a una rejilla con un bol inferior. Les añadimos sal, mezclamos bien y dejamos un buen rato que estas berenjenas lloren. De esta manera nos olvidamos del amargor de la misma berenjena. Tapamos y seguiremos con el proceso de la receta. Volvemos a la cebolla, han pasado ya unos 10 minutos, la cebolla está ya transparente. Mezclamos bien para que de esta manera se despeguen las capas unas de otras. Y seguimos la cocción a fuego lento, que se vayan dorando. Mientras tanto cortaremos 2 ramitas de rapio a trozos. Y una vez ya tengamos la cebolla un tanto dorada, añadiremos estos trocitos de apio al cazo. Mezclamos bien y dejamos que siga la cocción. Han pasado 5 minutos más y ahora añadiremos unas cuantas aceitunas blancas y negras, sin hueso por supuesto. Y añadimos un poquito de este caldo de las aceitunas. Mezclaremos bien y dejaremos que siga la cocción. Mientras tanto vamos a rallar un par de tomates medianos. Y una vez los tengamos rallados los pasaremos al cazo. Mezclaremos bien todos estos ingredientes y dejamos que siga la cocción. Han pasado un par de minutitos y ahora pondremos 2 cucharaditas de pasta de tomate. Es el momento de añadirle unas cuantas alcaparras, esto ya a gusto de todos, un poco más, un poco menos. Volvemos a utilizar la cuchara de madera y mezclamos bien. Y dejamos a fuego lento. Ahora, mientras tanto, en un vaso pondremos 2 cucharaditas de azúcar. Y a estas cucharaditas de azúcar añadiremos 4 cucharadas de vinagre de manzana. Mezclamos bien estos dos ingredientes, que el azúcar se disuelva. Y ahora se trata de añadirlos al cazo. Mezclaremos bien en este cazo. Y dejaremos que este vinagre se nos evapore parte de él. Desde que pusimos a escurrir las berenjenas ya han pasado más de 30 minutos. Mezclaremos bien estas berenjenas, aplastamos un poquito para que suelten más líquido. Y si miramos el fondo del bol, veremos la cantidad de líquido que han soltado. Ahora, aparte, en aceite caliente, pondremos estas berenjenas a freír. Las dejaremos que se nos doren bastante. Y una vez doradas, las vamos a reservar. En mi caso, por la cantidad, he tenido que freírlas en 2 veces.
Dejaremos un ratito en una rejilla que escurran el aceite sobrante. Y ya las podremos mezclar con el resto de ingredientes que los tenemos en el cazo. Mezclamos bien con mucho cariño. Y cocineras y cocineros del mundo, ya tendremos lista y preparada esta rica receta de berenjenas a la siciliana. Espero, como siempre, que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo y el refrán de hoy: con las virtudes del romero puede escribirse un libro entero.